Es como si la señora hubiera hecho una selección con lo que sobró de la política, sin que importen las especialidades y la meritocracia. La señora parecía de centro en el discurso. Hasta en eso imita a su padre. La señora Fujimori, que hoy nos gobierna, no necesita disolver nada. Al contrario, lo que le interesa es mantener tal como están. César Hildebrand critica el inicio del gobierno de Keiko Fujimori y cuestiona la conformación de su gabinete. El periodista César Hildebrand lanzó un duro análisis sobre el inicio del gobierno de Keiko Fujimori, cuestionando tanto la elección de la presidencia del Senado como la conformación del nuevo gabinete ministerial. Hildebrand también criticó la designación de varios ministros, al considerar que algunos de ellos no cuentan con la experiencia ni el perfil técnico necesario para liderar sectores estratégicos como salud, interior, defensa, cultura y transportes. En su opinión, estas decisiones reflejan un reparto político antes que una apuesta por la meritocracia. Asimismo, el periodista cuestionó el mensaje presidencial, señalando que varios anuncios carecen de un plan concreto para su ejecución. También afirmó que el discurso omitió temas importantes como la lucha contra la delincuencia, la política exterior y la situación económica del país. Finalmente, Hildebrand comparó el inicio de esta gestión con el primer gobierno de Alberto Fujimori y expresó su preocupación por la creciente influencia del fujimorismo en distintas instituciones del Estado. Todo empezó con un tránsfuga descubierto. Ese fue el fin del gobierno de Alberto Fujimori. El gobierno de la hija, que lo quiere emular en todo, ha empezado también con una tránsfuga, cuya traición le permitió al fujimorismo inmutable presidir el Senado, la Cámara que tendrá tanto o más poder que el Poder Ejecutivo. Ese voto manchado de Silvana Robles es la huella del fujimorismo. Pronto se sabrá en qué consistió el canje, el trueque de favores, la contraprestación. Una invitada de Juntos por el Perú, debidamente intimidada o sobornada, nos ha devuelto a la realidad. El fujimorismo es la resiliencia de la sordidez. Después está el gabinete, que es una colección de oscuridades. El señor Carlos Spa ha sido un empleado de la embajada norteamericana y ahora es ministro de Relaciones Exteriores. Thank you, señora Fujimori, habrá dicho Bernie Navarro, el embajador de Trump en Lima. El señor Alberto Bengolea, que hace años hablaba de fútbol y aburría al hinchaje, estará ahora a cargo de cultura, lo que dice mucho sobre qué entiende por cultura la señora que nos gobierna. El señor Luis Dyer, que hace décadas se dedica a comprar y vender acero y que fue el jefe de personeros de Fuerza Popular, tiene la cartera de salud, un sector que se cae a pedazos y que hubiera requerido a un médico administrador que impida que la corrupción siga matando pacientes. El general César Astudillo, que no está capacitado para lidiar con el crimen, estará a cargo de Interior, lo que significa que la señora Presidente insiste en su propósito de sacar a los militares a las calles a ver si así disuade a la delincuencia. La señora pretende no saber que la delincuencia organizada es como su partido. No se rinde así nomás. Y a lo que teme es a un trabajo fiscal y policial paciente, minucioso, decisivo, como aquel que permitió descubrir el caso Cócteles. ¿Qué hace Ernesto Álvarez, el que fuera primer ministro de Gerí, el hombre del BBD, en el Ministerio de Justicia? No lo sabemos. O mejor, sí lo sabemos. Con un derechista como él, los derechos humanos peligran. Álvarez fue el cortesano que defendió a Gerí después de los chifazos y el que pretendió terruquear a los que se manifestaban en contra de aquel breve gobierno. ¿Y Rafael Belaúnde Llosa en la clave cartera de defensa?
y Rafael Rey en el pródigo Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es como si la señora hubiera hecho una selección con lo que sobró de la política, sin que importen las especialidades y la meritocracia. ¿Qué sabe Belaúnde de defensa? Podemos jurar que nada. Le pondrán helicópteros que reparar de modo trucho, fragatas que comprar a punta de coima, fusiles de poco alcance y mucha comisión, y el pobre hombre no sabrá de qué se trata. Y el transporte y las carreteras en emergencia tendrán en Rey el gestor que rectifique rumbos y nos regrese a la civilización. El único mérito del señor Rey en los últimos años ha sido seguir siendo del Opus Dei, a pesar de lo que pasó con Cipriani, y adular a Keiko Fujimori haciendo dúo criollo con el trémulo Pepe Barba. De Rey dependerán la carretera central nueva, los trenes de cercanía, las líneas 2, 3, 4, 5 y 6 del metro de Lima, la longitudinal de la sierra. Estoy seguro que no. Rey será el que figure. De los tratos opacos se encargarán quienes sean designados por la maquinaria fujimorista. Y luego está el discurso presidencial plagado de demagogia y populismo. La señora que pide reconciliación no puede amistarse con la verdad y miente cada vez que abre la boca. Decir, por ejemplo, que la anemia infantil está en 35% es una mentira. Lo cierto es que esa cifra surge de un cambio de parámetro al calcular la línea roja de la hemoglobina en 10,5 gramos y no en 11. Si prevalece el cálculo del 11, la anemia infantil permanece en 43%, que es la cifra real. Omisión mentirosa es no hablar de los muertos de Dina Boluarte y no aludir a las leyes pro crimen que su Congreso dio en beneficio de la delincuencia. Mentira mayúscula es decir que su gobierno recibe una catástrofe cuando ella misma ha cogobernado desde diciembre del 2022. Mentira es anunciar que bajará a la mitad todos los índices ominosos sobre déficit de salud sin sugerir siquiera el método a aplicarse. Mentira es anunciar cambios sustanciales y nombrar a un gabinete que parece ser una repetición de los tiempos más grises de la política. Demagogia pura es anunciar el aumento a 1.300 soles del salario mínimo vital, algo que ella criticó en la campaña, cuando no se anuncia un plan nacional de formalización del empleo. Vacío preocupante es no tener una sola idea sobre las tensiones de la geopolítica y su repercusión en Latinoamérica, mientras se habla de la diminuta comunidad andina y de la paralizada Alianza del Pacífico. Y ni una sola palabra sobre los aranceles del 12% que Donald Trump nos acaba de poner y que vuelven a violar el Tratado de Libre Comercio que suscribimos ingenuamente con los Estados Unidos. La señora parecía de centro en el discurso. Hasta en eso imita a su padre. En su primer discurso a la nación, Alberto Fujimori anunció un país renovado por los principios del esfuerzo, el trabajo y la honradez. El 5 de abril de 1992 se sacó la máscara y tomó el control total del país. La señora Fujimori, que hoy nos gobierna, no necesita disolver nada. Al contrario, lo que le interesa es mantener tal como están la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Ahora hay que añadir a esa lista el Senado Todopoderoso. Si su padre resucitara, le diría: hija mía, lo hiciste mejor que yo. El dolor de la señora es que esa es la única felicitación que no puede recibir en esta hora de sonrisas serviles y acercamientos calculados. Nos esperan 5 años de fujimorismo, 5 años de vivir al borde del abismo y la amenaza, 5 años de simulaciones y zarpazos. Y así cerramos el video de hoy en Televidente Peruano. Si te gustó este contenido sobre noticias, farándula y deportes, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Aquí siempre vas a encontrar la información más comentada, lo más polémico y lo que realmente está dando de qué hablar. Yo soy Televidente Peruano y nos vemos en el próximo video.